Bueno, a ver, buenos días. Si se escucha, tienen retorno, tienen sonido, ¿me pueden oír? ¿Sí? Muy bien, ahí veo de manitos. ¿Cómo les va? Ya me van a poder ver. Esperamos un ratito, ingresen todos. Estoy viendo que estén todos y ya arrancamos. Les sigo dejando musiquita un rato más. ¿Se escuchaba la música? Sí, bien ahí. Oh my God. Me seguía la musiquita. Buenos días, ¿cómo les va? Soy la profe Arnoleto, acá renovando los aprendizajes tecnológicos. No somos nativos digitales, estamos en un, en un brete. Estamos aprendiendo a la velocidad de la luz. Cosa impresionante estos últimos tiempos. Nos dieron una mano enorme la gente del área de educación a distancia, que están haciendo mucho por nosotros y nos van dando cursos en forma permanente. Pero bueno, llevó un tiempito de ajuste, esto fue muy repentino. Hay muchos profesores que no manejaban absolutamente nada de lo que es educación a distancia, y habemos otros que veníamos, como sabemos que no somos nativos digitales, veníamos incursionando en esto desde hacía un tiempo. Ya teníamos aulas virtuales, por ejemplo. eh, Hay otros que han empezado absolutamente de cero. Para mí el aula virtual ya era menos conocido, pero pensado apoyo a la presencialidad, como un foco de lo que serían las actividades del semipresencial, ¿no? Como estaba pensada la modalidad de cursado de la carrera de ustedes. Al estar pensada con modalidad semipresencial, la idea era que en los encuentros ustedes tengan un tipo de interacción con los docentes, y que el resto de las actividades se hagan diferidas en esos otros momentos en los que ustedes se encuentran con los materiales, con el aula virtual, con sugerencias de actividades o de películas o, bueno, de otro tipo de materiales y de interacciones. En el caso de ustedes, este es el primer año de la carrera, o sea que están ingresando en estas condiciones, digamos, tan excepcionales, y bueno, nos toca pensar
la virtualidad plena. Para mí esto de no conocerlos es como muy extraño también, ¿no? Esto de no haberse podido ver, podido comunicar más que por los nombres, el escrito. El grupo de Facebook es un apoyo, ya existía también. En realidad está abierto en paralelo con el aula virtual porque permite una comunicación muchísimo más rápida. Cualquier mensaje que se suba ahí es mucho más fácil de que ustedes se lo comuniquen entre ustedes, inclusive, sobre todo cuando han tenido alguna instancia presencial en la que compartirse mails y teléfonos, cosa que acá tampoco se ha dado. El grupo de Face también habilita eso, que ustedes puedan hacer redes entre ustedes, ¿no? La posibilidad de que ubicando a los compañeros que están cursando, que están presentes en eventos como que le ponen me gusta a las publicaciones en Face, esas son las personas con las que estamos cursando y bueno, con las que podemos establecer algún tipo de red en función de compartir la experiencia como estudiantes. Así que voy a recuperar desde este espacio, valorarles los dos lugares de presencia. El aula virtual como lugar oficial, si ustedes quieren, de entrega de trabajos, de lectura de materiales, y el grupo del Facebook, el grupo cerrado, donde están solo personas o que la están cursando a la materia o que la han dado ya, porque la gente del año pasado también está en el grupo. De paso pueden ser comentadores o respondedores de algunas de las dudas de ustedes también, porque ellos han hecho el mismo recorrido formativo que ustedes. La otra dificultad para mí es no saber, por ejemplo, en este momento, qué tantos de ustedes han tenido alguna experiencia con la investigación educativa. Por lo pronto, el diseño de la materia fue hecho pensando en gente que no haya tenido experiencia, en función de que la carrera es abierta a personas que tengan solo títulos de docentes. ¿Por qué digo solo? Porque en la formación docente no está desde hace bastante tiempo incorporada la formación en investigación como necesaria para el rol docente. En cambio, en las licenciaturas, todas las alturas, ciencias de la educación, gestión educativa, psicopedagogía, las que tengan que ver con nuestro campo, en todas las licenciaturas hay espacios específicos de formación en investigación. Entonces es posible que estos lenguajes de los materiales que han ido explorando en estos días les hayan resultado muy familiares y a algunos de ustedes muy novedosos. Eso es como muy difícil para mí poder saber. Entonces necesito de sus comentarios, de sus posibilidades, incluso tecnológicas, ¿no? La posibilidad de conectar o no conectar a estos eventos. No se trata de que tomemos lista, la conexión a estos eventos es los que puedan en el momento de la clase y poder hacer las cosas o ir anotándose qué dudas tienen y me las comentan en el Facebook, que es mucho más fácil para mí comentar ahí. La reunión se graba, ¿sí? Y se sube a la nube de Zoom. Entonces, yo tengo la posibilidad después de subirla a mi Drive, por ejemplo, y compartirles el link en el aula, para que los que no han podido estar conectados no se preocupen, no tengan miedo, ni están ausentes, ni perdieron la clase, ¿sí? Déjenlos tranquilos si tienen conexiones de WhatsApp entre ustedes o algo por el estilo, o alguien publicar ahora en el grupo, publíquenlo en el grupo de Face, que la reunión va a estar grabada. No me acuerdo si lo aclaré cuando los invité. Como para que el que no se pueda conectar ahora no se preocupe, ¿sí? Que queden tranquilos, que van a poder ver la grabación después, incluso van a poder hacerme preguntas sobre lo que les haya quedado pendiente de esto también. Mi idea era, como no hemos tenido oportunidad de encontrarnos antes, hacer un pequeño raconto de lo anterior y de por qué la materia está estructurada como está estructurada. Antes de eso les voy a pedir disculpas por no compartirles pantalla y mostrarles en paralelo el aula virtual, porque eso también tiene que ver con la tecnología a la que yo tengo acceso. Desde cualquier computadora se puede compartir pantalla y yo podría irles mostrando el aula virtual.
El tema es que en febrero de este año entraron a robar en mi casa y por supuesto lo que se llevaron son todas las computadoras que había, así que hasta repuesto y mi pareja trabaja a distancia, o sea que él está a full con el uso de su máquina. La gente que trabajaba ya a distancia asistiendo a otros en esto están enloquecidos de trabajo. Así que tengo nomás mi tablet, el iPad, y en el iPad no se puede compartir pantalla. Así que les cuento eso porque no es ni falta de conocimiento, ya aprendí cómo se hace a compartir y todo eso. Esta semanita ya hice los últimos cursos de manejo de Zoom, así que vamos a ver si en la próxima, en algún momento logro hacerme de una compu y poder hacer completo el video, que ustedes lo vean en paralelo. Por lo pronto ustedes sí pueden en sus compus tener abierta el aula virtual en una pestañita nueva y si quieren me van siguiendo. Si no, abren el celular, el Facebook, y se estuve ayer, la idea era que tuvieran ahí cuáles son los contenidos de este encuentro, la pestaña que íbamos a trabajar hoy. La idea, cuando hicimos el diseño de la investigación educativa, es que ustedes accedan primero a pensar cómo se construye conocimiento. Por eso estaba el tema de paradigmas en primer lugar, ¿no? Pensar más epistemológicamente para poder después pensar en los recorridos concretos de la investigación. ¿Para qué empezar por ahí? Fundamentalmente porque en la formación de ustedes como futuros directivos o en instituciones educativas, aunque ya lo estén haciendo hoy, la formación está pensando en incorporar estas habilidades a futuro. Quizás no sean investigadores, pero van a leer investigaciones hechas por otros y muy posiblemente van a tomar decisiones desde ahí. Si quieren iniciar procesos de investigación propios, van a poder hacerlo, pero fundamentalmente van a tener que aprender a reconocer si una investigación educativa está bien hecha y si me puedo apoyar en esos datos, en esos conceptos, en esas maneras de pensar el cotidiano escolar o el abordaje que tenga la investigación, pero tengo que reconocerla. Entonces, en primer término pensamos en esta cuestión de cuáles son los paradigmas que ya están instalados, que están consolidados en investigación educativa, que son los tres primeros, el paradigma positivo, el paradigma interpretativo o naturalista y el paradigma crítico o del cambio, ¿sí? Que apunta a la transformación, que son los que fueron trabajados en esos primeros videos. Si alcanzaron a ver los 4 primeros videos, pudieron ver que ahí fuimos comparando estas 3 formas ya instaladas en el ámbito educativo de la investigación y los estudiamos desde cómo hago para reconocer que una investigación está situada en este paradigma. Esos son materiales que están disponibles porque también nos hemos vuelto youtubers, me da una mezcla de gracia con nunca que esto me iba a pasar, pero bueno, ha resultado muy efectivo eh, el uso de ese espacio porque nos permite preservar materiales que incluso en la nube de Zoom se borrarían en poco tiempo, ¿sí? Entonces, estando en esos otros lugares que uno preservó de algún modo como canal privado, se reservan y se pueden seguir viendo a largo plazo. Vuelvo a la estructura. Fíjense que la primera estructura hablaba de los 3 paradigmas consolidados. Y les ha quedado las últimas pestañas del aula sin cubrir. En el aula nosotros hablamos de paradigmas emergentes. Hay autores que están hablando ahora de una diversificación paradigmática mayor aún que aquella división en 3. Aquella división en 3 surge de un material de Edgar Morin, ¿sí? Edgar Morin, lo pueden haber escuchado nombrar así, que se autodenomina y lo denominan otros el padre del paradigma de la complejidad. Es muy interesante ver la evolución que ha tenido el pensamiento complejo y el paradigma de la complejidad, pero en investigación educativa todavía hay un recorrido muy cortito desde ese paradigma. En nuestro ámbito, casi nada.
Hay muy poco. En América Latina hay 2 centros de formación en el multiverso, en la multiversidad, que es lo que él propone, que son Ecuador y México. En Argentina no hay y en Córdoba menos. Entonces, de todos modos, nos pareció importante incorporarlos. El caso de Morena es el del paradigma de la complejidad, y el caso de Ana María Llamazares, que es antropóloga, epistemóloga también, argentina, que ella propone denominarle paradigma holístico, y tiene otras características. Sí nos alcanza en el semestre, trabajamos esos paradigmas emergentes. Si no, por ahí prefiero en los 3 que ya están consolidados, que son en los que ustedes van a encontrar más materiales elaborados y disponibles. Entonces, el primer encuentro estaba pensado para trabajar esto epistémico, ¿no? Respecto de los paradigmas y cuáles serían los criterios para poder identificar cada uno. Los 2 encuentros siguientes estaban pensados para trabajar el modelo clásico de la ciencia, el paradigma positivo o positivista, y las metodologías cuantitativas, que son las más tradicionales, especialmente en el campo científico en general, y en el campo de las ciencias sociales, sobre todo predominantes, muy predominantes, en los primeros tiempos, todos los pasos de la ciencia social y la historia están siguiendo el método de las ciencias naturales. Por ende, todos los ejemplos de investigación cuantitativa que puedan encontrar se apoyan fuertemente en un método clásico y no requieren, no escriben un capítulo situándonos epistemológicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se presupone que si ese modelo está legitimado en todas las otras ciencias, pues en las nuestras también. Entonces, las investigaciones cuantitativas, ustedes van a ver que van muy directamente a qué conceptos van a utilizar en esa investigación, qué muestra va a ser la que consideran representativa de la población, el instrumento de recolección de datos. Hay una presencialidad enseguida de lo metodológico, el método. ¿Sí? Se hace presente muy rápidamente. ¿Cuál es la hipótesis de este trabajo? Esta claridad de pasos, ¿no? Sigo el método hipotético deductivo y de alguna manera estoy segura que estoy haciendo bien la investigación. El especialista en la metodología cuantitativa es mi colega de la cátedra, que no ha estado presente en la virtualidad, calculo que por una mezcla de vértigo con desconocimiento. Es muy difícil para los profes que no se han manejado siempre con la virtualidad hacerlo. Siempre he trabajado en presencial y con papel en las entregas. Así que opté por darles, de alguna manera, materiales que había trabajado con otro profesor. Ahí en el aula les aclaro, Martín Bono es un exalumno de la casa, egresado, que trabaja conmigo en otra universidad, y entonces los materiales que hice con él son los que les he puesto disponibles a ustedes para que sigan lo cuantitativo. Y algunos videos de YouTube que él mismo me recomendó, que tienen seriedad en el sentido de presentarles lo fundamental de este paradigma. No me atreví a darles clase yo porque siempre he respetado el espacio del profe, así que vamos a darle tiempo de que se acomode a los nuevos recursos y ya lo asumirá él. Así que de alguna manera lo cuantitativo y el positivismo está visto en esas clases. Todas las dudas que tengan de eso, sí, por favor, publíquenlos, ¿sí? Sea en mensaje en el aula virtual, sea en alguno de los foros de dudas y consultas, sea en el grupo de Facebook, cualquiera de las vías por las cuales esas dudas nos lleguen, yo puedo hacérselas llegar y él puede incluso hacer un escrito con una devolución que me parece que va a ser lo más conveniente, y que yo después se los publique en el aula. Con respecto al paradigma interpretativo, que sería el que estaríamos abordando hoy, algo ya han escuchado, si han visto los primeros videos, vamos a tratar de retomar un poquito ese esferita, ese dibujo inicial en el cual tenemos los 12 criterios para comparar. Ya creo que en el video yo aclaro que esa estructura en círculo de los criterios es una estructura que propuse yo, pensando en las 4 preguntas básicas de la investigación, ¿no?
de alguna manera, preguntarse sobre qué vamos a investigar, para qué estamos investigando esto, quién o quiénes participan y cómo lo vamos a hacer, son fundamentales para poder definir una investigación a iniciarse, o son fundamentales si yo voy a analizar una investigación que estoy leyendo. ¿Qué se propone investigar este trabajo? ¿Para qué se proponen hacerlo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el alcance? ¿No? Me parece que les sirve de guía para saber si lo que están leyendo, si el informe que están recibiendo está lo suficientemente bien hecho. De alguna manera, el paradigma interpretativo surge en contraposición y ruptura con el paradigma positivista, ¿sí? Hace una ruptura en cuanto a cómo concibe lo real, el objeto de estudio, le voy a poner comillas, porque de repente este paradigma nos muestra que el objeto no es solo un objeto externo al sujeto, sino que es el sujeto el que le da nombre, es el sujeto histórico el que le da significado. Y que ese significado discursivo, lingüístico, y que ese significado cultural e histórico puede modificarse a lo largo del tiempo. Por ende, hasta el objeto más sólido en este paradigma pasa a través del filtro del sujeto. Y voy a empezar a usar acá la palabra subjetividad en sentido positivo. Los voy a invitar a que le pongan un paréntesis a la carga de negatividad que tiene siempre la palabra subjetivo en nuestro sentido cotidiano, en nuestro sentido común, porque cuando hablamos en la calle, en nuestros diálogos cotidianos, en la calle no, este último tiempo en la calle no, pero en nuestros cotidianos hablamos de esto es demasiado subjetivo, por lo general estamos haciendo una crítica, ¿sí? Estamos queriendo decir que no es serio. Bueno, los voy a invitar a que le pongan un paréntesis a eso, porque acá vamos a estar hablando mucho de subjetividad, pero no en el sentido dóxico, no en el sentido de me gusta, no me gusta, a mí me interesa o no me interesa. Estamos hablando del sujeto humano, del sujeto social, como sujeto histórico. Entonces la subjetividad es un concepto en positivo, ¿me entienden? Tiene una carga valorativa en positiva. El foco de la investigación interpretativa son los sujetos, ¿sí? Y cómo los sujetos nos investigamos a nosotros mismos. Acá prácticamente no hay objeto. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio va a ser el fenómeno humano. Entonces, lo humano, ¿sí?, ocupa el lugar de esa materialidad. Cuando yo estudio una población y recorto una muestra, estoy objetivando al otro, lo estoy convirtiendo en objeto. Me acuerdo siempre de una frase de Ángel que los miró a los alumnos y les dijo, yo como cuantitativista, a mí ustedes, cada uno de ustedes no me interesa en lo más mínimo. Los alumnos quedaron tiesos, ¿no? Tiene razón, en la metodología cuantitativa no es cada individuo el importante, es, a ver, en la media, el promedio, ¿sí? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos casados, cuántos solteros, cuántos, ¿no? ¿Cuántos eligen esta materia, cuántos eligen esta otra? Tiene mucho más que ver con el resultado colectivo que con las subjetividades o con las significaciones de los sujetos. En este paradigma, la gran ruptura inicial es en el qué. ¿Qué vamos a investigar? Deja de ser objeto y empieza a ser fenómeno. Aquello que los sujetos percibimos de lo real, cómo lo percibimos, qué significados le damos, ¿sí? Cómo lo representamos en lo simbólico, en lo artístico, en lo lingüístico. Cómo construimos una manera de interpretar eso real y cómo el investigador, más próximo o menos próximo a sus otros sujetos estudiados, se puede acercar o no a los significados que la realidad tiene para el otro. ¿Cómo hace un investigador desde este paradigma para acercarse a la significación que lo real tiene para el otro? Si el otro es un alguien social y culturalmente muy parecido a mí, lo más posible es que me sea difícil investigarlo,
porque me estoy investigando. Si es muy parecido, es muy próximo, es como mirar un espejo y ser, y cómo interpreto lo que veo del otro y cómo lo traduzco a mi lenguaje. Si casi es el mismo lenguaje, casi no hay traducción. Cómo lo interpreto, cómo lo leo. Cuando el otro es muy distinto a mí, es mucho más sencillo, porque se nos hace evidente la diferencia, hace evidente que el sujeto es un otro, muy distinto a mí. Entonces, cuando el otro es muy distinto, pareciera ser más fácil, pero resulta que hay más distancia entre sus significados y los míos. Y el resultado de la investigación tiene que ser entenderlo, comprender al otro, aproximarme al significado que la realidad tiene para el otro. Entonces también es un desafío. El que pasa a ser sujeto, el que mira es otro sujeto que reconoce que lo es y que está tan situado como el que está siendo estudiado. No hay un punto de vista objetivo. Si vieron el video de Nachmanovich, que creo que se los compartí en el grupito de Face, no me acuerdo si está en el aula, en ese video ella, que viene de las ciencias naturales, como epistemóloga ha revisado fuertemente lo que ella llama el mito de la objetividad, esta idea muy interesante, el libro de ella. Los invito a explorar un poco más la obra completa de ella, porque es muy interesante lo que ella revisa, porque no desmantela ni destruye al paradigma positivista, ni a la posibilidad de hacer metodología cuantitativa, sino a esta idea de que haya un punto de vista único para mirar las cosas. Bien interesante de poder repensar el modelo clásico de la investigación, revisándole aquellos elementos que no son sostenibles en el siglo XXI, ¿no? Con respecto al para qué, a la finalidad, voy a ir rapidito porque esto ustedes lo han visto. Con respecto a la finalidad, al para qué de la investigación interpretativa, fundamentalmente la finalidad va a ser descubrir el significado que lo real tiene para el otro. Eso quiere decir que yo lo entrevisto, lo escucho y transcribo lo que él me dijo y nada más. No, porque si yo solamente hago eso, me estoy quedando en un primer nivel de interpretación, ¿sí? Que no está mal. Hay muchas investigaciones interpretativas con algunas partes, entrevistas plenas puestas en el libro y que el lector las lea y las interprete, ¿sí? Es una estrategia, está muy bien, pero no es la única. Yo creo que para que haya investigación interpretativa le falta un giro, le falta lo que nosotros llamamos doble hermenéutica. Primero está la interpretación que el sujeto hace de sí mismo, cuando te dice su cotidiano, te dice sus significados o los actúa y vos estás observando, como hace el etnógrafo, que se va a vivir a una cultura y que observa las prácticas y escucha lo que los sujetos le dicen. Le está faltando la lectura interpretativa del investigador, porque el investigador no solo está situado en su cultura, no solo está instalado como sujeto, también viviendo una serie de significados, sino que también es un académico, es un lector de teoría, es un estudioso que llega al significado del otro, también mediado por la teoría. Entonces, ese giro que puede hacer el investigador que lee interpretativamente lo que el otro quiso decir, que traduce el significado cultural, Gertz va a decir esto, un antropólogo norteamericano muy interesante, Gertz va a decir que el antropólogo que estudia antropología simbólica, que estudia antropología cultural, lo que hace es tratar de traducir el significado del nativo al significado de la cultura del investigador. ¿Por qué? Porque el investigador vuelve al mundo académico llevando un informe en lenguaje de teoría emergente del terreno, ¿no? No solo de la teoría que ya está legitimada en el ámbito académico, sino que de la teoría que puede producirse en diálogo entre la que está legitimada y los emergentes en este terreno. La teoría fundamentada es otra tradición cualitativa que trabaja fuertemente con comenzar con el contexto e ir construyendo teoría emergente.
Ya lo vamos a charlar más en detalle. Me sirve ahora para mostrar por qué hablar de descubrimiento, ¿no? Porque yo estoy apuntando a desentrañar, sacarle las capas que cubren el significado que tiene alguna práctica cultural, algún fenómeno educativo, en el caso nuestro. Es un paradigma que ha dado resultados de investigación muy interesantes, algunos muy serios y muy profundos, y otros que quedan en el manejo de datos cualitativos, pero que no responden a la lógica interpretativa. Si yo encuentro un trabajo que me dice que es de corte cualitativo o interpretativo, que arranca planteando una hipótesis y después la verifica, estamos mezclando caramelos. Porque el método hipotético deductivo es el método propio del positivismo y de las metodologías cuantitativas, aun cuando trabajen con datos cualitativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo hago una encuesta en la que hay 5 preguntas abiertas, esos son datos cualitativos, pero que fueron recolectados con un instrumento cuantitativo. Y la lógica de la investigación seguramente va a ser la hipotético-deductiva, va a haber una hipótesis y vamos a buscar en esos datos elementos que me permitan verificarlo o no. Entonces, aunque el dato sea cualitativo, la encuesta fue sincrónica, fue recolectada en un determinado momento, el sujeto es anónimo, no sabemos quién contestó qué, ¿sí? Entonces todo el resto de la lógica responde al otro paradigma. El manejo de esos datos es positivista, aunque el dato sea cualitativo. ¿Se comprende? En la lógica interpretativa no hay hipótesis, sí hay supuestos, porque el investigador lleva todos sus prejuicios y todos sus preconceptos, por más que los respire hondo, por más que los trabaje y los ponga entre paréntesis, por más que diga voy a tratar de ir al terreno libre de todos mis juicios y de toda la teoría que he leído hasta acá, yo creo que es mucho más honesto reconocer que uno va cargado con esas mochilas, que lleva puestos los lentes, a través de los cuales está habituado a mirar la realidad. Si yo, que soy docente, por ejemplo, de Historia de la Educación, de Sociología de la Educación y de las métodos Quali, no reconozco que voy con los lentes de lo que he leído de esas disciplinas, cuando hago interpretaciones del terreno creo que estoy siendo objetiva y es lo único que se podía ver en esa realidad. No. Yo estoy llevando una carga conceptual enorme. Yo veo tensión de clase o conflicto de clase en una situación real de lo social porque tengo esos conceptos para leer la realidad. ¿Se comprende? Les doy ese ejemplo por darles uno. Entonces es mucho más honesto que miremos quiénes participan. Fíjense que en el tercer cuadrante acá sí correspondería el plural. Aquí hay un quiénes, porque hay un sujeto que está siendo investigado y hay un sujeto investigador con todas las letras, con la S completita, puesto, poniendo el cuerpo en el terreno, en una investigación de la cual forma parte. Entonces no puede reconocerse ajeno, está aproximándose, tiene que aproximarse, la recomendación del paradigma es que lo haga de forma holística, lo más abierto a todo que pueda. Pero resulta que ese abierto a todo tiene sus límites, porque somos humanos situados, socialmente ubicados en una posición y en una condición que nos posibilita ver cosas del mundo y nos inhabilita para ver otras. Somos ciegos culturales para cosas que nunca hemos experimentado en nuestra trayectoria existencial. Y eso es algo que no podemos dejar de llevar conscientemente, ¿sí? El investigador en el paradigma interpretativo tiene que reconocer que está siendo fuertemente permeado por lo que aprendió a mirar de lo real. Y entonces, si bien su actitud es holística, su estilo como investigador es selectivo. No va a poder ver todo de todo. Tiene que llevar la intención de abrirse, pero tiene que reconocer también que lleva una lente. Y entonces hay cosas que va a poder ver y hay cosas que no va a poder ver de eso real. Yo creo que esto las ha hecho, o las debería hacer,
muy humildes a las investigaciones interpretativas, ¿no? Porque uno sabe y reconoce que es este equipo de investigación el que pudo ver esto, o este individuo en particular el que pudo interpretar estas cuestiones de esa realidad, y que puede haber otros que recorriendo los mismos espacios y hablando con las mismas personas, puedan hacer otras interpretaciones de esa realidad. En ese sentido, así como el cuantitativismo tiene la humildad de la probabilidad, ¿sí? Probablemente lo que encuentro en la muestra sea representativo de la población, la investigación interpretativa tiene la humildad de reconocer que lo hace desde un determinado punto de vista, que está usando las categorías conceptuales que el investigador consideró más útiles para interpretar esa realidad social que está mirando, y reconocer también que aunque vaya con una intención de apertura, lleva supuestos, ¿sí? No los lleva como hipótesis, porque fíjense que acá hay una diferencia también muy interesante entre la quanti y la quali. La hipótesis tiene que estar lo suficientemente bien formulada como para que yo no renuncie a ella a lo largo de la investigación. Voy a verificarla o a falsarla, pero la llevo, es como una bandera, es un estandarte, la hipótesis tiene que sostenerse, tengo que haber elaborado lo suficientemente bien el marco teórico, las variables, para que la hipótesis sea lo que estoy poniendo a prueba. En cambio, en el interpretativo, los supuestos que el investigador lleva, lo que creo que voy a encontrar, son como abrigos, ¿no? Uno los lleva así, pero está dispuesto a sacárselo cuando no haga falta. El supuesto que el investigador lleva, creo que voy a encontrar tal cosa, tiene que ser algo que no se le haga carne, porque si no, encuentra lo que fue a buscar. ¿Se entiende? Acá hay un riesgo muy grande, y lo van a ver en la investigación cualitativa mucho. Gente que lleva el supuesto tal por cual y después dice, ¿ha visto? Era así. Porque estamos mucho más acostumbrados a la lógica verificativa, la del método tradicional. Entonces no nos damos cuenta hasta qué punto nos habita el positivismo. Yo siempre les digo en broma que tenemos que hacer dosaje de positivismo en sangre, para ver qué tanto nos habita. Porque todos nosotros somos personas, sujetos históricos fuertemente escolarizados. Y el sistema educativo nuestro está fuertemente instalado en un método que valora la ciencia a partir de la rigurosidad del método tradicional. Entonces, desde la primaria para acá, que asociamos lo riguroso al método científico y a las naturales, y las sociales a, no voy a decir a tocar el ukulele, pero más o menos, ¿sí? A tener habilidades discursivas, retóricas, pero pareciera que no son tan serias las ciencias sociales como las naturales. Lo voy a discutir a esto desde aquí. El paradigma interpretativo existe desde hace más de 100 años. Hay investigación muy seria hecha desde este lugar. Ahora, serio no significa verificación de hipótesis. Riguroso no significa verificación de hipótesis. Hay otras rigurosidades, hay otros cómo, hay otros métodos, hay otras maneras de recorrer, ¿sí?, los procedimientos investigativos que le den solidez, rigurosidad, coherencia interna a la investigación, ¿sí? El cómo de la investigación, el que tiene más criterios, sería el foco fuerte de las métodos cualitativas, que lo vamos a trabajar un poco hoy y un poco en la próxima, ¿sí? El contexto no puede estar excluido, acá no hay recorte. En el paradigma interpretativo, lo primero a lo que renunciamos es a la tijera. En el paradigma positivo hay selectividad de recorte, y usen correctamente esa palabra cuando hablen de cualquier investigación cuantitativa. Hay recorte de la muestra, hay recorte de marco de teoría, ¿sí? Así que la tijera me la guardan en el set de paradigma positivista y metodologías cuantitativas, que es muy útil y forma parte de esas metodologías. Para el paradigma interpretativo, si hay algo que no nos va a servir, es la tijera. Acá más bien lleven un foco, una lente, una cámara, donde puedan hacer zoom, donde puedan aproximarse
y alejarse. No porque la lejanía dé objetividad, saquemos el positivista de adentro. La lejanía permite ver lo macro, permite ver panoramas de contexto, este curso en esta escuela, en este barrio, ¿sí? Pero no como sistemas y subsistemas, eso lo haría el positivismo, sino como red, como trama. ¿Cuáles son los significados que circulan en la comunidad respecto de la escuela? La escuela significa lo mismo en la cárcel, en el hospital o en el asentamiento, ¿sí? Urbano. ¿Significa lo mismo la escuela rural multigrado que una escuela urbana de una masividad que tiene 1000 alumnos? Yo no creo que signifique exactamente lo mismo, aunque las prácticas educativas tienen algunas persistencias históricas, yo les llamo patológicas, ¿sí? Los banquitos en fila, el pizarrón al frente, hay algunas cosas de lo educativo que se han sostenido históricamente durante mucho tiempo y la verdad me pregunto por qué. ¿Qué hace a ese sostenimiento? Desde el paradigma interpretativo les diría que hay un par de respuestas. Hay prácticas sociales que fosilizan, y fosilizan de tal manera que se vuelven naturales. Entonces, generaciones tras generaciones, ¿sí? Vivencian esas prácticas como solo posibles dentro de esa lógica. Mire lo que nos ha pasado con lo educativo en este contexto. De repente, no se puede ir a lugares donde nos reunimos. ¿Desapareció la escuela? ¿Desapareció la escuela? Pregunta. ¿Sí? ¿Desaparece la posibilidad de educar porque no tenemos la posibilidad de reunirnos? Mírense como alumnos. Ay, no sé dónde estoy parada, no sé qué es esto porque no la vi a la profe. Tengo que verla para. ¿Sí? Me ha pasado con todos los cursos. Lo que pasa es que no la vimos. Les hago un videito de 10 minutos que les dice lo mismo que el texto y ahora entendimos todo. Me ha pasado con los estudiantes, ¿no? Ahora que la vimos, estamos entendiendo mucho mejor los textos. Digo allí, ¿qué magia produjo la presencia? Despertó lo que tenemos dormido acá sobre lo que esperamos de la educación. Esperamos a alguien que nos hable. Cuando nos dan los cursos para usar estos recursos, lo primero que nos enseñan es a silenciarlos a ustedes. A mí se me pararon todos los pelos. Pues digo, ¿y cómo hace uno para saber si va bien, si no va bien? El docente también necesita, ¿no? Esta devolución. Bueno, la cámara da un poco eso, da las sonrisas, da el gesto de estoy entendiendo, ¿sí? Eh, Habilita cosas que se habilitan en el encuentro. ¿Está? Pero nos está pasando fuertemente un atravesamiento de repensar la escuela y la educación. De repente eso que era tan natural y tan normal y tan la única manera en la que puedo pensar el enseñar y el aprender no es más la única manera. Y esto le viene a dar la razón además a quienes vienen diciendo que hay que usar más las tecnologías para enseñar, para llegar a más gente, para extenderlo a otros públicos, ¿sí? Más intensamente, ¿no? Eh, me vuelvo al paradigma, no me quiero ir de donde estaba. Estábamos en el cómo. El contexto es esencial y los otros criterios tienen que ver fuertemente con qué caminos metodológicos vamos a seguir para hacer efectivamente esta investigación. Fíjense que el lugar de la investigación es el lugar del otro. Acá va a dejar de ser el laboratorio o el lugar donde tenemos que sí o sí estar alejados del sujeto para poder ser objetivos. Acá estamos hablando de investigaciones que se hacen en terreno, que se hacen en contacto con el otro. En este contexto, un desafío enorme. Estoy en algunas líneas de investigación que trabajan etnografía, en otras que trabajan historias de vida, entrevistas biográficas. Estoy en líneas de investigación acción, donde todo lo que se hace de investigación en el terreno se reproduce o se plasma en posibles acciones en ese terreno, y resulta que de repente no tenemos más la presencialidad. ¿Qué está sucediendo con estas formas de hacer investigación en este contexto?
estuvimos pensando con los profesores, ¿cómo hacemos una entrevista que no sea un diálogo, ¿sí? Cara a cara con otro. Porque todos los manuales que van a encontrar sobre cómo hacer una entrevista cualitativa les van a decir que tiene que ser presencial, que tiene que ser estando ahí. Nada de chat, nada de mail, nada de... Tiene que haber encuentro cara a cara. ¿Qué pasa en estos contextos con ese tipo de investigación, no? Bueno, ahí también hay una serie de formulaciones que se vienen haciendo desde hace unos años, bastante interesantes, que no habían sido puestas a prueba porque todavía el contexto no lo requería. Me parece que este es el año para que revisemos un poco esa bibliografía, ¿sí? A nivel del paradigma, hasta acá no quiero entrar mucho más en detalle en los criterios, porque ya lo vieron. Estas serían como el panorama, aquí estamos, ¿no? Un gran paraguas dentro del cual entran todas las maneras de pensar la investigación educativa desde lo interpretativo. ¿Qué tipo de diseño hay? No sé qué está pasando. Me hacía ruido algo por ahí. Perdón que los silencie ahora, pero después los abro así participando. Si no se me hace entre mis perros y los ruidos que hay acá afuera nomás. No sé si a ustedes les llegan mucho los ruidos. Me puse el audífono para que sea un poquito menos la invasión de todo el ruiderío alrededor. No es un estudio de grabación precisamente esto, es nomás mi escritorio, no hay forma de que sea de otra manera. Con respecto al diseño, fíjense que tradicionalmente el modelo Quanti es un modelo donde el diseño es estructurado, donde tiene que haber una formulación en pasos. Primero se formula el marco teórico, después la pregunta, problema de investigación, se delimita, después la hipótesis, después los instrumentos de recolección de datos, habiendo definido la muestra. Entonces hay una secuencia de pasos. En las metodologías cualitativas asociadas al paradigma interpretativo no hay pasos a seguir. Sí hay un modelo de diseño que lo van a encontrar en una de las lecturas que estaba asociada a este encuentro, que es el texto de Nora Mendizábal. Nora Mendizábal desarrolla ahí todos los modelos de diseño flexible. Ella les va a llamar flexible, ¿sí? ¿Por qué flexible? Primero, porque no hay secuencia de pasos. Segundo, porque son modificables, ¿sí? Cada uno de los componentes del diseño va a estar en revisión permanente. Se los voy a comparar con un archivo compartido en el Drive. Vieron que cuando uno comparte un archivo en el Drive, cada uno de los integrantes puede entrar e intervenirlo. El diseño flexible tiene esa característica. Lo pensamos inicialmente, tiene una estructura, pero en la medida en que vamos haciendo el trabajo de campo, se va a ir modificando. Y tengo que revisarlo plenamente, porque lo fundamental es que haya coherencia entre sus componentes. Los componentes del diseño flexible son 5. Los van a encontrar, si yo no estoy equivocada, en la página 94, 95 del texto de Mendizábal. Después lo buscan, es un esquemita en 5, con un centro puesto en la pregunta. La pregunta de investigación es el centro del modelo del diseño flexible, y la pregunta de investigación también va a irse modificando. Aquí no hay ningún componente estático. El único que por lo general queda un poco más fijo son los criterios de calidad o criterios de validación, depende qué autor se los nombre. Mendizábal les dice de calidad y Maxwell les dice de validez. Cualquiera de los dos términos es utilizable. Tengo mis cuestionamientos a ambos. Criterios que le den un sostenimiento de rigurosidad a la investigación. Esos suelen definirse más bien de entrada y uno tiene que procurar respetarlos porque es la manera en que respeta sus propias decisiones de investigación, ¿sí? Pero la pregunta de investigación, que es el corazón, también va a poderse modificar. Si yo ingreso a una escuela preguntándome cómo son las interacciones entre los estudiantes en el aula y fuera del aula, ¿sí? Es muy posible que en los primeros tiempos que esté situado y esté observando,
o que esté recorriendo las aulas desde el rol que tenga en la escuela, o en una escuela que no sea en la que trabajo, es posible que me dé cuenta que son más interesantes algunas de esas interacciones. O son más interesantes las interacciones del patio, las que están menos reguladas por los adultos, o que sean más interesantes las interacciones que se producen al interior del aula y cómo eso cambia en función del cambio de profesores. Entonces el foco de mi interés va a modificar también la pregunta. ¿Se entiende el ejemplo? Yo no voy con una pregunta fija y a esa voy a responder, sino que voy con una pregunta inicial. Y a partir de esa pregunta inicial, yo puedo pensar formas de darle mayor claridad y darle un mayor foco. Yo puedo achicar o agrandar el foco de la mirada que me propuse con la pregunta que llevé inicialmente. Me puedo dar cuenta que es mucho más interesante en esa escuela preguntarse otra cosa. Y entonces la primera pregunta se descarta y repensamos el diseño. Pasa. ¿Qué es lo difícil de esto? Que por lo general si uno pidió un subsidio, lo pidió con el diseño originario. Si el equipo de investigación cambia la pregunta de investigación y la investigación está subsidiada, va a tener que fundamentar muy bien por qué hizo ese cambio. ¿Se entiende? Porque quien aprobó el proyecto lo aprobó con ese foco que tenía inicialmente. Si el equipo está trabajando de manera autónoma y sin subsidio económico, como nos suele suceder, digo, he trabajado mucho gratis en esto, el equipo puede cambiar el foco de la investigación porque está llevado por la curiosidad académica, por la inquietud profesional o por el trabajo que está haciendo desde las cátedras. Entonces, el foco de interés va a estar puesto en lo emergente, que aparece en ese terreno que resulta interesante. Nos pasó muchas veces, hay uno de los trabajos en los que estuve involucrada donde fue más evidente esto, porque íbamos a trabajar todo lo que son los procesos, nosotros los llamábamos de mundialización, en el terreno la palabra mundialización no la encontramos para nada, sí encontramos globalización, y nuestro interés era ver qué pasaba con la globalización en los docentes, qué signos de los procesos de globalización había en los docentes, y nos encontramos con que era mucho, pero mucho más interesante mirar qué pasaba en los adolescentes, ¿sí? En los chicos. No dejamos de mirar los docentes, los directivos, pero terminamos revirtiendo y modificando el foco. Lo que apareció en los discursos de los adolescentes fue mucho más interesante. Los profes nos daban respuestas estereotipadas. Casi todos los profes nos decían lo mismo, ¿no? Respecto de estos procesos. De alguna manera nos decían lo que ellos creían que queríamos oír. Y eso es algo con lo que hay que tener un cuidado enorme en este tipo de investigación. El sujeto situado en instituciones que le responde a alguien que tiene un permiso para ingresar a investigar, que le viene dado del ministerio, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere escuchar? ¿Qué tengo que decirle, no? Lleva mucho tiempo desmantelar esas máscaras o fachadas iniciales cuando se trabaja en instituciones y uno ingresa con un permiso oficial, porque hay comportamientos institucionalizados de los sujetos. Los sujetos nos comportamos también en función de las reglas del juego de cada institución de las que formamos parte, y eso no nos vuelve esquizofrénicos, digamos. Es parte de nuestro normal social, esa variación de movimientos entre unos lugares y otros. Y entonces da su trabajo y lleva su tiempo, hay que quedarse, el trabajo de estos tipos de investigación por lo general es más sostenido en el tiempo que en la investigación cuantitativa, a veces 3 meses, 6 meses, 1 año lectivo, 2 años lectivos, depende del proyecto y depende de cómo esté pensada la investigación. A partir de esta idea de que hasta la pregunta puede modificarse, los componentes del diseño, los demás son los propósitos de la investigación, el contexto conceptual y fundamentos epistemológicos, las metodologías o los métodos que elegimos y los criterios de calidad o validación. Si ya vieron el texto de Mendizábal,
habrán visto ese esquema de 5 componentes unidos por líneas, no son flechas, porque la idea es que sean como un móvil, hagan de cuenta que esos 5 componentes son interdependientes. Uno toca uno de esos elementos y está transformando los otros, ¿sí? Ejemplos de este tipo de diseño flexible. Y bueno, hay muchas tradiciones cualitativas, las vamos a profundizar en el próximo encuentro. Por ahora se las voy a nombrar y les voy a dar alguna característica fundamental. La etnografía, la historia de vida o método biográfico o historia oral, hay varias formas de mencionarla y tienen distintas características. La teoría fundamentada o grounded theory, eso tiene un origen norteamericano bien claro en una escuela, y los estudios de caso cualitativos, que en realidad son una migración de los estudios de caso que se originaron en el positivismo, ¿sí? Los estudios de caso en el positivismo son muy comunes, cuando uno en lugar de definir una muestra trabaja un caso particular porque es diferente en algo. Si yo elijo trabajar de todas las escuelas de Córdoba, el Manuel Belgrano o el Montserrat, estoy eligiendo un caso particular y único, que tiene características que no se repiten en las otras instituciones. Ese sería un estudio de caso. El estudio de caso por lo general tiene metodología quanti-quali, porque trabaja con documentos, trabaja con encuestas y puede llegar a abrirse a entrevistas en profundidad y todo lo demás, pero podría instalarse como estudio de caso cualitativo y que los datos cuantitativos solo sean un insumo para esta lógica más interpretativa del caso. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Epistemológicamente hay que situar la investigación en uno, no las mezclemos. Las metodologías sí se pueden articular y sí se pueden mezclar, siempre y cuando yo tenga bien claro en qué lugar está situada la investigación y qué tipo de diseño la sostiene. ¿Sí? Ya lo van a ver en los otros paradigmas también, ahí hay una coherencia absolutamente necesaria, es necesario el sostenimiento de esa coherencia, que el proyecto tenga un tipo de diseño y esté situado en un paradigma. Y lo metodológico, vamos a ver si puedo inicialmente hacer encuesta o inicialmente hacer entrevista y la encuesta después, o si me conviene directamente, plenamente, un tipo de metodología. Ejemplo, la etnografía. La etnografía viene de la tradición antropológica. Y como viene de la antropología, se despega fuertemente de todo lo cuantificable y de toda documentación. Es más difícil que un antropólogo trabaje con documentos. En la etnografía educativa, eso ha sido diferente. Elsie Rockwell es un referente absoluto de la etnografía educativa, es argentina, pero vive en México desde hace mucho tiempo. Toda la producción de Elsie Rockwell sirve para que vean materiales de tipo etnográfico en educación, y se instala desde esta lógica. El investigador es el sujeto que se mueve, se traslada al contexto cultural, histórico, social del otro, y se queda el suficiente tiempo como para vencer las resistencias a su presencia, dialogar realmente con los sujetos, observar y participar. Y escúchenme bien, dije observar y participar. Participa para observar, ¿sí? Está ahí, hay discusiones interesantes sobre si tengo que observar no participar. ¿Qué quiere decir no participativo? Para el positivismo estaba claro que toda observación tiene que ser no participante. Ahora, que yo entre, me siente en el fondo y esté calladita, ha significado no participante durante mucho tiempo, ¿sí? Para el paradigma interpretativo eso no es no participante, estás participando, estás eligiendo participar poco, pero no quiere decir que tu presencia no modifique lo que está pasando ahí, ¿sí? El primer punto del paradigma interpretativo es los sujetos nos afectamos unos a otros, o sea que la presencia de un sujeto que vino con un permiso de ministerio que pasó por la oficina de la directora o el director y llegó hasta el aula a observar la clase con ese permiso, no podemos presuponer que porque estoy calladito y sentado al fondo no afecto.
¿Mm? Ahora, si llegué con ese permiso y voy un día, voy 2 días, voy 3 días, voy todas las semanas, todos los martes y viernes, aparecí un miércoles de sorpresa, ¿sí? Y se instala, me voy naturalizando, es como un profe nuevo. Y al principio, porque estamos todos llamándonos la atención en función de lo nuevo, y al tiempo, ahí vinieron las que están investigando, la gente de la universidad llegó, pase nomás. Ese punto es muy importante, porque en ese punto donde uno se vuelve casi normal, natural, en ese contexto, es el punto en el que las cosas empiezan a suceder delante de uno como cuando uno no está. Y eso para los antropólogos es fundamental, poder participar de las prácticas culturales como las prácticas culturales son, no dibujadas para el turista, para el visitante, para el extranjero. Hay mucha práctica y lo voy a decir como yo lo pienso, de hipocresía institucionalizada en nuestra educación, porque hay mucho de fachada, lo que Goffman llama sociología. Si no han tenido sociología, ya la van a tener en algún momento. Goffman le dice fachada a esta construcción de mi imagen, lo que le quiero mostrar al otro. ¿Qué imagen de mí quiero mostrar al otro? Y entonces construyo una manera de presentarme que creo que es lo que el otro está esperando ver. ¿Sí? Muy interesante como concepto y sirve muy fuertemente para los primeros encuentros, sobre todo en instituciones educativas, no solo en instituciones educativas. Goffman no estudió escuelas, ¿sí? Estudia en otros contextos. Sin embargo, puede observar y construir este concepto que es tan útil para mirar qué tipo de representación el otro se hace respecto de mí. Les doy un ejemplo de campo. Estuve haciendo hace muchos años una investigación en escuelas públicas, pero venía con un permiso del Ministerio de Educación como profesora de la Universidad Católica. Entonces, lo que llega a la escuela es que uno viene de la Universidad Católica, ¿sí? Entonces, me llevaron a un aula, esta clase la tiene que ver sí o sí. Desde la puerta veo que todos los chicos estaban parados al lado de los bancos, lo cual en estas épocas ya es rarísimo. El profe estaba persignándose, los alumnos también, y estaban rezando antes de empezar la clase. Yo tuve que juntar la mandíbula del suelo, jamás me imaginé que iba a ver esa escena, y me empecé a preguntar por qué la directora me llevó a ver eso, ¿sí? ¿Qué representación se hizo ella respecto de qué me iba a parecer a mí bien de encontrar en la escuela? ¿Sí? De alguna manera se puso más en juego su representación respecto de que si yo vengo de la Universidad Católica, tengo que ser católica, y entonces eso me iba a parecer lo más bien. Imagínense mi cabecita, docente, que he dado clases tanto en privadas como en públicas, que no, o sea, ella no sabía nada de mi individualidad. Yo tuve que recoger los pedazos del rostro y preguntarme qué está pasando con la escuela pública. ¿Qué está sucediendo? También me llevó mucho tiempo y quedarme para sacar mis propios prejuicios, porque en ese momento a mí me pareció terrible que esto pasara en un aula de una escuela pública. Y cuando vi por qué pasaba, resultó que los chicos, me quedé, ¿no? Un año, ni siquiera, no eran ni religiosos ni católicos, los que tenían alguna religión era otra. El que era católico era el profe. Entonces, para el profe era importante rezar, y los chicos lo querían mucho. ¿Por qué los chicos querían mucho al profe de historia? Es una linda pregunta para hacerse, ¿sí? Porque iba los sábados al CAJ a jugar con ellos al fútbol, les enseñó a tocar la guitarra, les bailaron, no sé si bailaban folclore, estaba en todos los proyectos de reunirse con los estudiantes los sábados. El CAJ es el centro de reunión de los jóvenes. Muy interesante, me llevó un tiempo averiguar eso, no lo averigué en la primera clase, ¿sí? ¿Por qué cada vez que el profe entraba se paraban todos y rezaban antes de? Tenía más que ver con él y con el respeto que le tenían a él que con otra cosa, ¿sí? Era interesante de ver, ¿sí? Tuvo razón la directora. Pero no creo que los motivos de ellas hayan sido esos. Los motivos de ellos tenían que ver con lo que creyó que yo esperaba ver, ¿sí? Miren el interjuego de subjetividades puestas. Todo esto que les acabo de contar no está en el informe de investigación.
Pero sí tuvimos que hacer estos cruzamientos de testimonios, de poner en diálogo qué significaba para uno, qué significaba para el otro, dialogar mucho y leer interpretativamente las acciones del otro desde el lugar que uno puede, por supuesto, ¿sí? Les doy este ejemplo porque fue un ejemplo de investigación etnográfica, ¿sí? Respetando esta lógica de lo etnográfico, del sostenimiento del trabajo en terreno, de la presencialidad, del estar ahí, y de que el informe de investigación contenga una interpretación de la interpretación, lo que los autores les van a decir doble hermenéutica, ¿sí? Hay un investigador que está leyendo interpretativamente lo que el sujeto dice de sí, no desde el psicoanálisis, no desde el acto fallido, pero he tenido compañeras y colegas psicoanalistas que hacían lecturas interpretativas muy interesantes de algunas cosas que encontramos recurrentes en terreno, ¿sí? Por ejemplo, nos bajan las directivas del ministerio, nos bajó una circular que, ¿por qué todo lo que viene de la inspección, de la dirección, del ministerio, se vivencia como bajar, ¿no? Acá hay una cuestión de jerarquía que está instalada en el sistema, pero que no está solo instalada en el sistema, está instalada en el discurso cotidiano. Cuando yo todo el tiempo siento que todo lo que tengo que hacer me baja, me viene dado, ¿sí? Soy un operario de decisiones que toma otro. ¿Qué sucede con la autonomía profesional cuando estoy esperando la directiva? A ver, yo no hago nada hasta que no baje, ¿no? ¿Qué sucede con nuestra formación docente y ese equilibrio entre la gestación de prácticas autónomas, ¿sí? Porque soy un profesional y sé hacer esto más allá de las directivas que me vengan dadas, y cómo hago a ponerlo en relación con las directivas que vienen dadas, ¿no? En el lenguaje de la escuela primaria, inicial, secundaria, encontramos mucha presencia de este esperar que venga la directiva, ¿no? Y no moverse hasta que no esté la directiva, por lo menos en las investigaciones en las que yo estuve. Y lo que hacíamos era interpretar por qué pasa con ese profesional que es el docente, que está de algún modo paralizado o sujeto a estos lineamientos, ¿no? O dice estar sujeto, porque cuando el lineamiento viene, también se incumple. Entonces, ¿hasta qué punto uso ya van a bajar las directivas para no hacer nada o para no hacer ningún movimiento en falso? Y cuando las tengo en mano, decido qué de eso tomo y qué no tomo. Entonces sí estoy ejerciendo cierta autonomía. ¿Se comprende? Estamos hablando de hacer lecturas interpretativas de la acción. Con respecto a la tradición etnográfica, entonces eso, que viene de la antropología, que se hace trabajo de campo situado, que es uno el que se traslada al lugar del otro y que hay que sostenerlo fuertemente en el tiempo. Observación participante plena, algunas entrevistas medio al paso, algunas pueden ser más planificadas, pero en general la reina es la observación participante. En historias de vida, método biográfico o historia oral, que es otra tradición, la herencia, el inicio es en el campo de la historia. Y de la historia como ciencia interpretativa. Yo les diría que la historia oral aparece fuertemente como interesante de hacer cuando el positivismo entró en crisis, cuando se ve que la historia documental plena no puede dar cuenta de todos los hechos. Y acá hay un hecho histórico muy significativo, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, los nazis, los campos de concentración, los nazis quemaron absolutamente toda la documentación que tenían de todos los campos de concentración. La documentación con los nombres, los números de quienes, los que tenían grabados, los que estaban en los campos, fue destruida o quemada antes de que los campos fueran tomados efectivamente. Y esto pone a la comunidad internacional de los aliados, de los que ganan esa guerra, en jaque, porque no tenemos documento escrito, documentación en la que apoyarnos para decir que esto fue real. Sí, sí tenemos las filmaciones, pero hasta ese momento las filmaciones no eran documento histórico, no se las consideraba documento histórico. Entonces de repente los juicios de Nuremberg, los juicios que se hacen contra la jerarquía de los nazis,
por un tribunal internacional, toda una novedad histórica, no había pasado nunca esto, tuvo que aceptar los registros fílmicos de los periodistas como testimonio. Las filmaciones de los soldados que entraron con periodistas con cámaras y que filmaron los cadáveres y que filmaron las fosas comunes y los hornos y todo el horror de los campos, tuvo que ser reconocida como prueba jurídica, cosa que no existía tampoco, y como prueba documental. Y los testimonios de los sobrevivientes se volvieron las únicas formas de reconstruir lo que ahí pasó, porque no había más documentos. ¿Se entiende? Es una experiencia histórica que marca fuertemente una ruptura en las ciencias sociales y en la historia en particular. El testimonio oral de repente se vuelve, ¿sí?, un elemento posibilitador de reconstrucción de hechos. No porque lo vayamos a tomar como objetivo y en absoluto así, no está teñido por su subjetividad. Sí está teñido. Es su vivencia de la experiencia. Es más, quizás eso es lo valioso. Y ahí es donde entra todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la narrativa, de la sociolingüística, de la semiótica, todas las disciplinas que se enfocan en el estudio de los significados y de los lenguajes, que empezaron a ver interesante el poder trabajar estas biografías, estas historias personales y la profundidad colectiva que puede tener la historia de vida de un sujeto. ¿Se puede hacer una historia de vida única con un sujeto único? Sí, porque acá no hay muestra. No estamos pretendiendo que lo que esta persona nos dice sea extendible a toda su generación, ni a todas las personas que pasaron por esa experiencia, ¿sí? Estamos reconstruyendo una particularidad, la manera en la que ese sujeto vivenció su historia de vida a través de los procesos que haya vivido. Tengo un par de ejemplos de esto en este último tiempo. Alumnas mías de psicopedagogía en otra universidad han estado trabajando, por ejemplo, qué memorias tenían de ser estudiantes durante la dictadura a las alumnas del ex Cabrev. Entonces han hecho entrevistas a personas que cursaron sus estudios entre el 76 y el 83, y el interés de ellas no es reconstruir la experiencia de la dictadura, sino cómo se vivenciaron esos estudiantes, esos estudiantes de nivel superior en ese contexto, ¿no? Cómo eran sus prácticas de relación, cómo eran sus prácticas como de estudio, cómo se relacionaban con los compañeros, organizaron o no centros de estudiantes, ¿no? Hay una experiencia muy interesante reconstruir no solo la formación profesional, sino las interacciones, las maneras de vivir el cotidiano de esas personas que están entrevistando. Entonces, la finalidad no es reconstructiva de lo histórico fáctico, ¿sí?, sino reconstructiva de la vivencia de los sujetos que pasaron por ciertos procesos y cómo hoy, mucho tiempo después, lo recuerdan, lo reviven, ¿sí?, y se dan cuenta de que se emocionan, se conmueven y se enteran de cosas que le habían pasado a sus propios compañeros de los que no sabían. Hicimos entrevistas grupales, por ejemplo. Entonces 2 o 3 personas que estudiaron juntas se volvieron a reunir después de muchos años y la entrevista no fue individual, sino grupal. Muy interesante leer la entrevista pura, ¿no? Porque aparecen estas cuestiones de todo lo silenciado. El silencio se vuelve un protagonista impresionante de sus prácticas cotidianas. No se sabían los apellidos, no, hay montones de cosas que uno había leído en libros de la época, pero que emerge en esto. ¿Cómo que alguien, pero qué, tu novio desaparece? Pero yo no sabía nada. ¿Cómo no sabía nada? Estudiamos 5 años juntas y no supe eso, ¿no? Esta cosa de lo que circuló diciéndose y lo que no, que quedó en el silencio y que ahora, muchos años después, sí se puede expresar. Es muy interesante como tradición, es fuertemente particularista, apunta a trabajar sujetos que nos parezcan interesantes por alguna razón, o personas que pasaron por alguna experiencia de corte histórico muy significativo o que nosotros consideremos significativo. Fuertemente subjetiva porque los investigadores definen a quién entrevistar, en qué historia de vida poner el foco, ¿sí? Hay una decisión que se tiene que argumentar en el diseño,
pero es muy interesante sostenerlos. Hay equipos que trabajan biografías de docentes memorables, el equipo de Mar del Plata, dirigido por el doctor Porta, trabaja fuertemente con todo lo que es reconstrucción narrativa de historias de docentes que los alumnos consideran sus mejores profesores. Entonces primero se hizo una encuesta para ver en las carreras a qué profesores los docentes recordaban y elegirían como sus ejemplos, como sus mejores profes, y los profes que aparecieron más elegidos en esas encuestas son aquellos a los que se decide hacer esta reconstrucción de corte biográfico, coescrita. El investigador y el investigado escriben juntos, hacen las entrevistas como diálogos entre ellos y la escritura del texto definitivo de esa historia de vida se hace en forma conjunta. Muy interesante como experiencia. La teoría fundamentada. La teoría fundamentada es otra de las tradiciones cualitativas, muy presente en nuestro medio, sobre todo en algunos equipos de Buenos Aires, que toman la tradición de Gleiser y Strauss, y después de Strauss y Corbin, que son toda una línea de pensadores norteamericanos, de investigadores norteamericanos, que trabajan fundamentalmente con actos de habla, con estudios fuertemente lingüísticos, no solo lingüísticos, pero es muy interesante ver cómo en realidad la teoría fundamentada lo que más aporta es la manera en la que decide la investigación, porque empieza decidiendo un ámbito. Supongan, vamos a trabajar en hospitales. No definen un tema, no definen una pregunta. Y empiezan a circular, a estar en esos ámbitos. Y en función de lo que escuchan, de los intercambios, ¿sí? La jerga cotidiana de los ámbitos en el que deciden observar, es que empiezan a estudiar cómo se construyen esos conceptos. Conozco gente que ha hecho prácticas de este tipo de estudio dentro de otra tradición. Acá ha habido un estudio muy interesante en Córdoba sobre los bailes de cuarteto, hecho por Gustavo Blázquez, que tiene un corte mucho más etnográfico, pero cuando él trabaja cómo se dicen entre sí, cómo se etiquetan los jóvenes entre sí en los bailes, trabaja fuertemente con algunos de los aportes de la teoría fundamentada. ¿Qué quieren decir cuando hablan de cheto? ¿Qué quieren decir cuando le dicen humiento a alguien? ¿No? Las palabras emergentes del terreno. Hay estudios en cárceles, hay estudios entre adictos a la heroína, a muchas cosas. En Estados Unidos hay varios estudios dedicados a adicciones que trabajan estas jergas, la forma en la que se habla en ciertos grupos. En educación hay menos, hay mucho trabajo sobre religión, de teoría fundamentada. El equipo de Buenos Aires trabaja fuertemente con esto. Soneira lo inició y hay profesores más nuevos, más jovencitos que están siguiendo esas líneas de investigación desde la teoría fundamentada. ¿Qué es lo más novedoso? Les diría que es la más inductiva, porque es la que elige primero un terreno y va a ver qué aparece, qué emerge de interesante en ese terreno para definir un foco de tema de interés, para definir un grupo, una problemática, una palabra, incluso una palabra sola, cómo se conceptualiza esa palabra en esta jerga, en este entorno, puede llegar a ser el móvil de una investigación de teoría fundamentada, ¿sí? Hay mucho más y hay materiales que van a poder explorar si les interesa, pero esto sería como lo fundamental. Ya les mencioné las 4. Los estudios de caso que migraron de ser cuantis a ser qualis o mixtos, la etnografía, las historias de vida y la teoría fundamentada. Con respecto al diseño, me quedaría decirles que la autora que van a leer diferencia muy bien 2 momentos, un momento de construcción del diseño y un momento de producción de una propuesta. La propuesta escrita del diseño que se presenta al organismo que la va a aprobar o al profesor al que se le presenta un proyecto de investigación, tiene que ver con cómo lo formulo por escrito para que lo lea otro, pueda comprender claramente dónde me estoy situando,
¿sí? Brevemente, porque el que va a aprobar un proyecto no lo va a leer completo. Entonces tengo que pensar qué poner en algunos lugares muy claves para que sea comprendido, ¿sí?, cuál es esa propuesta. Y los formatos de presentación son muy distintos según a qué institución o a qué convocatoria se presenten los proyectos. Por lo general, la presentación de la propuesta suele sostener una estructura bastante tradicional. Se pide marco teórico, se pide hipótesis, se pide, ¿no?, estos elementos clásicos del método tradicional, del método cuantitativo, que dificultan que los proyectos de corte cualitativo se presenten en su propia lógica. Porque de algún modo, si el formulario tiene esos componentes, tengo que empezar explicando que nosotros no trabajamos con marco teórico, sino con teoría inicial, y después vamos a ver qué teoría vamos a precisar para explicar lo que encontramos. Vamos a tener que explicar que nosotros no trabajamos con hipótesis, sino con supuestos iniciales que pueden llegar a ser totalmente equivocados. Bueno, hay una serie de cuestiones que hacen especial a la investigación cualitativa. Hay algunas convocatorias ya lo consideran a eso, y entonces el formulario de presentación es lo suficientemente genérico como para que entre en cualquier tipo de diseño. Y hay otros que necesitan traducción, precisamos traducirlo de alguna manera. No sé si avanzar un poquito más con los métodos quali, porque prefiero dejarlo para el próximo encuentro. A lo mejor ya les he saturado un poquito mucho la cabecita. Sí les pediría que escriban en el chat, a lo mejor ya lo han ido haciendo. No, no hay 2 o 3 comentarios. Sí, a ver. Profe, esperen que me dejo de hacer la linda, porque en antropología. Sí, señor. Sí, señor. Acá alguien, no alcanzo a ver, Rodolfo, puede ser, comentó respecto de la experiencia de Malinowski. Cuando estuve explicando lo de etnografía, no les conté el origen, medio a propósito lo iba a hacer el próximo encuentro, pero bueno, ya que aparece lo vamos a comentar. Sí, sí, Malinowski es la persona a la que le podemos echar la culpa de haber iniciado involuntariamente el método etnográfico. ¿Por qué digo involuntariamente? Porque Bronislaw Malinowski era un investigador, un profesor europeo, polaco, que va a el Pacífico, a las islas Trobriand, a hacer una investigación. ¿Cómo era la investigación antropológica en su contexto? Por lo general, fuertemente documentada, con un diario de observación, pero desde el marco fuerte y claro del positivismo. Usted manténgase en su lugar y observe objetivamente estos sujetos que son su objeto de estudio, ¿no? Sin embargo, le sucede algo muy interesante a Malinowski. Estalla la Primera Guerra Mundial, 1914, mientras él está allá, lo primero que sucedió es que dejaron de llegar los aportes, dejaron de llegarle los dineros de la universidad, y le llega una hermosa carta diciendo algo, estoy caricaturizando, ¿no? Pero es como para que tengan más o menos la historia. Les llega una hermosa carta diciendo que si tenía 2 opciones, o se quedaba allá por sus propios medios, o se volvía en el primer barco que volviera a Europa, le daban el uniforme y al frente. Era joven, le correspondía enrolarse y participar activamente. Habría que leer sus diarios personales, que por supuesto ya están publicados, para ver cuáles fueron los motivos de su decisión. No los he leído aún, ese es un pendiente. Él decide, o no pudo irse, la verdad es que no sé si lo decidió, pero queda varado allá entre los nativos, a los que al principio no les conocía ni el idioma, o sea que tuvo que aprender todo de todo y convivir, y estuvo mucho tiempo. La guerra duró 4 años, 2 más las negociaciones de paz, hasta que firmaron todos los acuerdos, estábamos en 1921, ¿sí? Bueno, termina quedándose unos 10 años, en los cuales rigurosamente, como buen positivista, siguió llevando un diario personal en el que anotaba todo lo que se le daba la gana, sus malestares, la fiebre que le había dado, la vacuna que le pusieron, y cómo extrañaba a la fulanita, y el informe de investigación donde iba describiendo la funcionalidad de todas las prácticas culturales del Pacífico. Ahora, cuando finalmente retorna,
10 años después, publica su obra en 2 tomos, la pueden conseguir porque creo que está digital, que se llama, miren el detallito, Tristes Trópicos. Es el primer título. Yo les diría que no dice los rituales de tal cosa entre los trobriandeses de, como eran los títulos del positivismo, ¿no? Esta cosa objetivante. Tristes, ¿quién habrá estado triste? ¿Qué les parece a usted? ¿No? Este lugar, ¿es la tristeza de los trobriandeses o es él el que está apareciendo en un título metafórico? Es la primera vez que aparece en una obra académica un título metafórico, y eso fue fuertemente criticado por quienes habían sido sus formadores desde el otro paradigma. Acá hay una ruptura. En esa vivencia existencial de este investigador está de algún modo el inicio de esta ruptura para pensarse como sujeto situado, puesto en trabajo de terreno o trabajo de campo, ¿no? ¿Qué pasa con este sujeto? Y los diarios privados de él, por supuesto, se mantuvieron privados durante muchísimo tiempo, hasta que él se murió. Y entonces la viuda recibió un montón de hermosos ofrecimientos de mucho dinero para publicarlos, ¿no? En los años 70 recién esto. Y los diarios íntimos los diarios que él llevaba cotidianos, el diario etnográfico, digamos, ¿sí? No el informe de investigación, fueron publicados efectivamente. Eso produjo una revolución en la antropología. ¿Por qué? Porque el sostenimiento de esta separación entre un lenguaje académico de informe objetivante y el lenguaje del cotidiano, de estoy harto de no entenderlo, el calor me mata, Malinowski muy académico, muy europeo y muy estructurado. Hay fotos de él a lo largo de todo el trabajo de campo. Se mantuvo vestido a la europea, blanquito, no sé cómo hizo para mantenerse blanquito, porque realmente con los soles del Pacífico, es muy interesante ver ese proceso que él hace y cómo esa experiencia es la que inicia en el campo de la antropología esta idea de que el sujeto que escribe también está situado y está mirando desde una perspectiva. Y que Malinowski en el informe recupera toda la funcionalidad de los rituales porque su formación fue fuertemente desde el positivismo. Toda práctica cultural tenía que tener alguna función. No hay magia posible. Lo que los holandeses veían como mágico, él lo traducía en funcionalidad. Estos rituales le sirven al chamán para tener el control sobre la población respecto de tales y cuales cuestiones, ¿sí? Estos rituales que se hacen para que mejoren las cosechas están basados en la creencia de que siempre sin involucramiento, ¿no? Bien propio de aquel contexto. Muy distinto a algunos trabajos etnográficos más recientes, especialmente en la investigación educativa, porque ustedes piensen que cualquiera de nosotros que haga investigación educativa en una escuela de corte etnográfico está volviendo a ir a la escuela todos los días como hacía cuando iba a la escuela. Entonces está habitado por sus propias prácticas como alumno. No está neutro, no tiene nada. Voy a un lugar donde nunca estuve. Si yo voy a una obra de ingeniería donde están construyendo un puente, y puede ser que sea un lugar donde nunca estuve en el cotidiano, y me va a llamar la atención, usan cascos de distintos colores, ¿qué será ese cable? ¿Será un cable? Me parece un cable. ¿Me explico? Hay un extrañamiento de la experiencia. Si yo vuelvo a una escuela, el extrañamiento de la experiencia no es tanto, nunca es tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunas de las prácticas me van a remitir a las mías. Porque todo lo que yo mire lo voy a pasar a través del filtro de cómo era la mía. Yo empiezo a escribir en mi registro observacional, ¿sí? El desorden y el caos en el que están estos chicos. ¿Estoy hablando de ellos o estoy hablando de mi experiencia de aula? ¿Sí? Mi experiencia de aula en la dictadura era, les garantizo, ordenadísima. Entonces esto es movimiento, esto cambio de banco que los chicos hacen de una hora a la otra, hasta cambio de aula, porque a veces tienen clases en distintos lugares. Es ajeno a mi experiencia de ese mismo nivel educativo. Entonces cuando escribo, yo sé que escribo,
más desde mi lugar que desde lo que estoy viendo. Entonces me lleva un tiempo también de catarsis, sacar eso mío y empezar a ver cómo son las lógicas de comportamiento de hoy de ellos. En ese mismo contexto, quizás con una o dos puertas, con bancos que miran hacia un frente, con una estructura que se repite sostenidamente, pero que no es habitada de la misma manera, que no significa lo mismo. Para mí fue muy llamativo ver aulas donde entra el docente y no pasa absolutamente nada, porque no estaba en mi experiencia escolar como estudiante, obviamente, por ser de otras épocas, y no estaba en mi experiencia como docente, porque en mi experiencia como docente de esos niveles, que ya hace bastante rato que no estoy, es muy distinta. Algo te registraban, alguien pedía silencio, alguien, ¿sí? Llevaba un rato, si ustedes quieren, pero había un registro. He hecho investigaciones en las que no hay registro de ese ingreso del adulto, del docente, del aula, durante muchísimo tiempo, a veces todo el tiempo. Hay un comportamiento como si el adulto no estuviese, como si el docente no estuviese. Ahora, yo estoy leyendo lo que está pasando ahí desde un lugar de una experiencia, ¿no es cierto? Yo llevo mi experiencia. Los que sean más jóvenes tienen otra experiencia del habitar el aula. Y entonces ver eso les puede resultar mucho más natural que a mí. En el registro que hagamos de lo que observamos van a aparecer cosas distintas. Entonces, ¿dónde está la riqueza? La riqueza va a estar en lo que llamamos triangulación, en el cruzamiento. ¿Qué pudo observar uno? ¿Qué pudo observar el otro? ¿Qué pudo observar el otro? Cada observador tiene focos de interés diferentes, porque pone en juego sus lecturas previas, su formación y sus experiencias. Entonces, de alguna manera, estamos puestos en relación con una práctica, del cotidiano que está sucediendo ahí, mientras nos está sucediendo significados dentro nuestro, que son los que se expresan en lo que escribimos. Para el docente que da clase en esa escuela, que para mí es nueva, ajena y extraña, esas prácticas y esos comportamientos son de algún modo habituales y naturales, ¿sí? Para nosotros, no necesariamente. Disculpe, profe, que vi pasar algo. Muy bien. ¿Y cuarto? ¿Por qué el cuarto? Si la nuestra dura hasta las 1:30, ¿no duraba hasta las 1:30 la nuestra? No. La hora oficial nuestra es de 8:30 a 10. Ah, ahí sonamos. Yo creí que era hasta las 10:30. Ok, listo. Bueno, gente, escúchenme, para que nos pongamos de acuerdo. 2 segundos nomás. Espero que les haya sido útil. Lo voy a guardar, lo voy a subir y lo voy a ingresar al aula para los que no pudieron estar. Tranquilicen a los compañeros. Segundo, todas las preguntas que tengan de los encuentros anteriores y de este, los pueden publicar tanto en alguno de los foros de dudas y consultas que hay en el aula, como en el grupo del Face. Yo prefiero el grupo de Face porque está accesible. Al aula virtual tengo que entrar. Acá el grupo de Face está accesible. Todo lugar donde ustedes me etiqueten con una consulta, me aparece en el celular y lo puedo ir contestando, ¿sí? Y de paso, está en un lugar donde están todos y lo pueden ver. Inviten, por favor, a quienes todavía no se han sumado a que se sumen. Yo voy mirando las solicitudes de ingreso al grupo también. Si no tienen perfil de Facebook, porque son muy chiquitos o ya no usan o no tienen, invéntense uno con un nombre ficticio, con una flor de foto. A mí me da lo mismo, y a los fines educativos están dentro del grupo que les permite participar del resto, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya sido útil. Voy a ver si les puedo liberar. ¿Les podré liberar el sonido? Hay una forma para que por lo menos unmute all. Ahí están. Así se oyen, aunque sea un ratitito, todo el ruiderío que significan todos los micrófonos. Pero bueno, como para que me den cómo van, les sirvió, entendieron. Sí, a mí en lo personal me sirvió mucho. Sinceramente, los tiempos de lectura son bastante complejos en esta virtualidad. No sé si a todos les pasa, pero
yo estoy medio como, me gira la cabeza, con Sumu Espacio. Venimos con una metodología de intervenir en el foro, ¿verdad? Como usted nos va siguiendo por ahí. Sí. Y lo que es entregas de trabajo, algo, todavía no hay, digamos, No, ¿verdad? porque todavía hay que decidir. Yo les diría que la universidad, todas las universidades, están pensando fuertemente cómo hacer el tema de la acreditación. Hay espacios curriculares y hay materias y hay formaciones que requieren sí o sí que el alumno dé cuenta de una serie de contenidos. Entonces han hecho los cursos para hacer cuestionarios, han hecho el cuestionario y lo han distribuido y ya está. Tienen una hora para contestarlo, multiple choice y se acabó. Estos espacios de formación no son tan simples como doy cuenta de un cuestionario, ¿se comprende? Entonces estamos viendo qué otras posibilidades hay de armar instancias evaluativas más interactivas o que tengan más, por ejemplo, que lean algún fragmento de una investigación y que puedan identificar los componentes, algo así, para regularizar y que quede fuertemente la preparación para lo que serían los exámenes, que también vamos a tener que pensar modalidades de exámenes. Así que con este espacio por ahora, tranquilos que vamos bien. Instancia evaluativa no hay, todas las prácticas, participaciones son de algún modo dar cuenta de que están ahí, de que están recorriéndolo, los leo, los sigo, corrijo si hay algún error o comento si hay alguna duda, pero es más de aprendizaje que de evaluación. No olvídense por ahora de la presión de la evaluación. Yo sé que la presión de la evaluación sirve para que hagan las lecturas, ¿sí? Pero eso es porque estamos demasiado alumnizados, ¿tá? Totalmente. Ustedes son adultos, son docentes, despéguense de ese rol de alumno tradicional que solo se mueve si hay un móvil de acreditación, ¿no? Eligieron hacer esto, están un sábado a la mañana sentados acá viendo esto, o sea, a ver, hello, lo eligieron, les gusta, no se hagan, les gusta. A mí también, yo también he hecho esta semana, hice 200 cursos de capacitación, porque me prendo, porque me gusta, porque aprendí en este mes más de lo que venía aprendiendo en los últimos 5 años, porque todo lo demás lo hice nomás voluntariamente y por gusto. Ahora me tocó, te lo tengo que aprender porque lo necesitamos, ¿sí? Claro. Así que bueno, los invito sí a profundizar en las lecturas, a participar de los encuentros. Ya voy a organizar la próxima que estaba prevista. Yo sostengo los sábados que estaban previstos para clase, para este tipo de eventos, pero les voy publicando semana a semana qué lecturas tendrían que ir haciendo como para que ustedes se mantengan en un ritmo más o menos que los lleve a buen puerto para que en julio, agosto, cuando sean las fechas, estén preparaditos, ¿sí? Bien. Yo prefiero que no tengan una instancia evaluativa ya inmediata, prefiero pensarla de un modo que les dé tiempo de hacerlas, que les dé, todo es, dele 40 minutos para que conteste 20 preguntas y le corte el tiempo y si no las respondió se le envían iguales. No me parece, ¿no? Hace 30 años que trabajo en el ámbito de la educación y que enseño evaluar en educación diferente para hacer eso ahora por este contexto. ¿Sí? Bien. Me parece mejor Profe, dar la posibilidad de darnos un poquito más de tiempo, pensarlo bien y... Sí, más allá de lo que implica la evaluación en cualquier instancia, ahora es como que estamos todos en esta situación particular. Yo que habitualmente leo, porque lo estoy haciendo porque me gusta, ahora no me da el tiempo para leer Tal todo. cual. Tal cual. Entonces, de por ahí estamos a contramano con el tiempo, y bueno, le agradece la mirada feminista. Sí, bueno, nosotros que somos docentes en varias instituciones, estamos igualmente invadidos, les diría, no solo en los ámbitos domiciliarios, esto de que hasta se vea la casa de uno, y en cualquier horario, porque todo te llega todo el tiempo, ¿no? Así que vaya que sí los comprendo, sí. Tómenlo como parte del proceso formativo. Por favor. Yo les diría, lo que a mí me ha servido es organizar algunos espacios o algunos tiempos exclusivamente de lecturas, algunos horarios en la casa. En mi caso, que mi hijo también está haciendo tareas a distancia
y mi pareja trabaja a distancia, hay los horarios en que ellos dos no están haciendo estas cosas, que es de noche, por lo general, de 10 de la noche en adelante, ese es mi espacio para leer y para hacer mis cosas, no las del trabajo, sino algunas mías. Entonces, es el desafío de encontrar también el lugar, tiempo, para ir haciendo estas pequeñas lecturas. Es bastante lo que he recortado, les he puesto algunas que considero así como fundamentales de momento. Pero bueno, si les aparecen dudas respecto de los materiales, no hay problema que pregunten de materiales anteriores, porque no es que ya palo y a la bolsa, seguimos trabajándolos, ¿sí? Vamos a seguir volviendo sobre ellos, así que pregunten de lo que quieran, ¿sí? Los espero entonces en esos otros lugares, comentarios o publicaciones en el grupo de Face, y espero haber sido clara y saber ahora cerrar esto y grabarlo y todo lo demás que hay que hacer a partir de acá para que los otros cuenten con esto, ¿sí? Bueno, vayan nomás a las otras clases. Suerte. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. A ustedes, a ustedes. A ver. Aquí. Muy bien.